atentos ahora, la verdad, que tenemos la alegría de tener, como ya se anunció, al pastor Juan Carlos Reyes, de la ciudad de Maracay, allí en Venezuela, iglesia que apoyamos en oración y también todos los meses con una ofrenda de amor, que es una bendición para nosotros. ¿Cuántos creen que es una bendición? Gloria a Dios. Así que vamos a invitar al pastor. Él tiene su hermano Odulio. No me olvido, porque Odulio es un nombre que los uruguayos lo tenemos muy presente. No sé si sabe, no él sabe. Ah, sabe, venga, pastor. Richard también. Así que aquí está el querido pastor, un hombre joven, tiene su esposa, 3 niños, quedaron allá. Si estemos orando, él va a tener una estadía aquí en Uruguay, y está visitando algunas de nuestras iglesias. Ya tuvo varias iglesias con el hermano Richard, la verdad, Richard. Entonces, Richard, adelante. Es el nexo, Richard es el nexo entre nosotros y la iglesia. Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. Una paz de estar, una alegría de estar todos juntos aquí en esta mañana. Bueno, brevemente, simplemente para presentar al hermano pastor Juan Carlos Reyes, decirle que esto comenzó hace ya 1 año y medio, donde Dios mismo ha tocado el corazón de toda la iglesia de Cristo Vive, como bien anunció el pastor, de poder apoyar allí a esos hermanos que están pasando una terrible necesidad. Bueno, Dios así lo ha querido, que yo haya sido el nexo para poder tener esa comunicación y poder hacerle llegar esa ofrenda de amor. Y sabe, fue muy grato, realmente, y es muy grato compartir realmente esa bendición que Dios nos da, de poder, aunque sea en el dolor y la tristeza, ¿verdad?, poder conocer otros hermanos a través, ¿verdad?, de WhatsApp, a través de las historias, de las cosas que están pasando allí, pero que tienen presente que el mismo Dios que nosotros creemos aquí, ese mismo Dios está allí con ellos, ¿verdad?, guardándolos en cada momento. Y sabe, una de las cosas que quiero destacar en esta preciosa mañana es que después de tener ese diálogo con el pastor, de haber conocido al pastor a través de WhatsApp, de tener llamadas y de ver un poco cómo era la familia, de cómo la iglesia funcionaba en aquel lado, Dios ha puesto una carga en nuestros corazones, en el corazón del pastor y en mi corazón, de que un día, si Dios nos permite, empezamos a orar para que Dios nos permitiera conocernos y compartir, ¿verdad?, esas vivencias y dar testimonio. El otro día estábamos almorzando junto con el pastor y decíamos, bueno, pensar que esto lo pensábamos, quizás fue cuando Venezuela ya tuviera una salida, ¿verdad?, después de eso. Pero bueno, Dios lo ha querido así, Dios ha permitido, la verdad, que realmente podamos conocer ahora, y que Él, como pastor de la iglesia allí en Maracay, pueda testificar de las cosas que Dios está haciendo en ese lugar, y que Dios es un Dios fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, yo quiero dejar al pastor, porque este tiempo es para él, para que él realmente pueda expresar su testimonio y es de bendición para todos nosotros. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Gloria a Jesús. Aplauso que sea más fuerte al Señor. Buenos días, mis hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Reyes. Yo sé que ya muchos conocen mi nombre acá. Vengo de la ciudad de Maracay, estado de Aragua. Acá llaman departamento, ¿sí? Allá llaman estado. Estado de Aragua, la ciudad de Maracay, es una ciudad que está al lado de la ciudad capital, que es Caracas. Está a 100 kilómetros. Y bueno, gracias al Señor por misericordia de Él y como privilegio que tenemos lo que nos toca dirigir una iglesia. Estoy allí pastoreando junto a mi esposa hace 5 años, desde el año 2013 para 2014. El Señor nos llamó al ministerio pastoral en una iglesia que tiene 40 años de fundada, que estaba siendo dirigida por pastores, la esposa del pastor, hija de la fundadora, que ella partió con el Señor. Y bueno, ellos recibieron la indicación de parte del Señor que nos ordenara en ese momento al ministerio pastoral. A veces yo me preguntaba en el tiempo, así calladito, solito. Estaba muy joven para el llamado, tenía 34, 35 años.
una iglesia con bastante gente. Y yo creo que el propósito de Dios era estar en la iglesia aún en este tiempo que venía para nuestra nación, a pesar de que nuestro país viene en caída libre desde hace varios años. Venezuela vive una crisis terrible, acentuada en los últimos 3-4 años. Ustedes lo deben saber en las noticias. Nosotros que venimos de allá, gracias al Señor, en el año 2012 una prima se casó con un hermano de acá de Uruguay, y tampoco sabíamos que había un propósito detrás de todo eso. Resulta que ya hoy son 10 familiares que están acá en Uruguay, varios de ellos sirviendo al Señor acá en esta iglesia. Gloria a Jesús. Porque Dios, todos sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y por medio de estos familiares, Merilinda, Francelina, Gustavo, Luisis, Carlos y otros que no vinieron hoy, se estableció ese nexo con la República del Uruguay. ¿Se dice así? Sí. República del Uruguay. Dios venía preparando todo, porque Él tiene propósitos con su iglesia, con su pueblo. Y en una oportunidad, lo he testificado en las otras iglesias, estamos un poco preocupados porque veíamos que la situación se estaba agravando cada día más. Entonces mi esposa me dice que se puso a hacer un estudio en el libro de Ruth, y veía que Ruth, una mujer que, como todos conocemos, una suegra sin esposo, Ruth, una mujer sin su esposo, pero ella seguía trabajando, recogiendo espigas, dice la Biblia. Ella seguía recogiendo espigas, y siguió recogiendo espigas, y siguió recogiendo espigas. Y el Señor le traía en el camino la recompensa. Y en el momento en que ella está meditando acerca de eso, se establece el contacto de mi esposa con la hermana Francelina. Y viene toda esta ayuda que viene rodando en el camino. Dios es fiel, hermano. Dios es bueno. Y ella me decía, hay que seguir trabajando, no importa, porque en el camino Dios va siempre abriendo pasos y allanando el camino. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por eso. Cuando pisé el aeropuerto de Carrasco, de acá del Uruguay, desde el momento en que pisé el aeropuerto, que me estaban esperando unos familiares allí, entendí que yo no estaba muy al tanto de la crisis que sufría mi país. Cuando pisé el aeropuerto, que vi el aeropuerto, que me fueron a buscar familiares, y comencé por la ventana a ver la ciudad, me entró un poco como de tristeza humana, porque decía, verdaderamente mi país, Venezuela, está en un estado de deterioro. Porque el ser humano compara, ¿sí? Comparamos. Mientras más vemos, más comparamos. Mientras más conocemos, vamos comparando y vamos queriendo mejorar, ¿sí? Y yo decía, y a medida que pasan los días, que he ido al mercado, que he ido a los centros comerciales, que veo cómo la gente compra comida en los restaurantes, en las farmacias, me doy cuenta de la crisis terrible, profunda que vive mi nación. Pero en medio de toda esa meditación que comienzo a ver, a veces he andado con el hermano Chimuri, que doy gracias al Señor por el hermano que también ha sido ese nexo y me ha estado apoyando acá, trasladando en los sitios. A veces me quedo callado en el carro y es porque vengo contemplando. Me gusta observar mucho, porque de todo saco siempre una enseñanza. Y me doy cuenta, hermano, que ustedes hasta hoy, hermanos uruguayos, viven en una nación súper bendecida por el Señor, donde no debería haber espacio para quejas. Cuando vemos situaciones como la nación de donde vengo, donde un día teníamos todo, un día teníamos absolutamente todo lo que ustedes hoy tienen, y hoy día estamos en una situación que es el foso, lo más profundo, porque poco a poco la nación ha ido resquebrajándose.
El cristiano, la iglesia, tiene un papel fundamental en las naciones. El cristiano, nosotros la iglesia, y en ese caso los predicadores, el pastor, el líder, que todos somos siervos, pero que ejercemos un papel de liderazgo dentro de la iglesia, porque nos toca impartir enseñanza. Tenemos un papel determinante dentro de la iglesia, y es enseñar la verdad. Nosotros los cristianos necesitamos vivir anclados en la verdad. Y debemos, en esa inclinación por la verdad, enfrentar la mentira. Jesucristo lo hizo. El imperio más sangriento, uno de los imperios más sangrientos de la historia humana, allí nació Jesús, Dios encarnado en el hombre, y le tocó enfrentar a ese imperio. Y cuando les hablaba, ¿qué les decía? La verdad. Cuando se enfrentó a los fariseos, les dijo hipócritas, porque eran hipócritas y había que llamarlos por su nombre. Les dijo sepulcros blanqueados, porque eran sepulcros blanqueados. Y la iglesia cristiana, a pesar de que no debe inmiscuirse en temas políticos, la iglesia cristiana debe alertar y debe enseñar la verdad. A nosotros nos lo alertaron hace años, hace 28 años, 26 años como iglesia. Nos lo alertaban cada domingo. Y muchos quizás decían, bueno, no. Y venían ofertas con ideologías terribles. Y como la gente estaba cansada de un sistema donde habían situaciones, problemitas que no se comparan con los de hoy, un 1% de inflación, 2% de inflación, una cosita. Y entonces la gente en ese afán de querer un cambio, de querer, pero no nos digamos a la palabra, que es clara, y que nos alerta que los sistemas humanistas de hombres son terribles, que el hombre quiere poder, que el hombre es mentiroso, y que hizo gran parte aún de la iglesia cristiana en nuestra nación inclinarse a una ideología que iba tejiendo un plan para arruinar a un país. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque es una nación, una oferta de un bono, una oferta de una compensación, una oferta de un dinero, una oferta de una ayuda para el que no había estudiado, una oferta comenzó a conquistar los corazones y las mentes de las personas, y no se estaban dando cuenta que detrás de todo eso, lentamente, porque el diablo trabaja muy lentamente, va colocando sus bases muy lentamente hasta que se revela el monstruo. De hecho, en la Biblia tenemos una historia que es el tema de la tribulación. 3 años y medio, ¿cómo es? De enamoramiento. ¿Y los otros 3 años y medio de qué son? Eso hacen los sistemas humanos, y hay que tener mucho cuidado, hermanos. En sus manos como iglesia uruguaya está la oración por una nación que no se incline a eso que una vez nos inclinamos, se inclinó mi país. Y fíjense el estado en el cual ha llegado. El cristiano debe tener inteligencia desde el punto de vista de la palabra de Dios, y no debemos poner jamás, acuérdense de esto que les estoy diciendo, hermano, el día de hoy, un pastor de una iglesia venezolana, de una nación que vive una profunda crisis. Jamás un cristiano creyente al Señor, estudioso de la palabra, debe inclinarse a una ideología o ponerla por encima de la palabra de Dios, ponerla por encima del Señor. Jamás puede vender su integridad y sus principios por un beneficio económico. Jamás. Porque las consecuencias van a ser terribles. Las consecuencias son terribles. Y yo testifico el día de hoy de eso. La misma iglesia se involucró muchas veces en inclinaciones a sistemas políticos que harían daño, y hoy día tenemos el resultado.
de donde nuestra única esperanza es el Señor. Lo único que en quien podemos contar es en el Señor. Porque los que estamos allá adentro, a veces vemos que no hay salida. El país está atrapado. El país está acorralado. Pero eso no ha sido de un día para otro. Eso comenzó poco a poco. Y la misma iglesia tuvo participación en eso. Mi mensaje inicial, antes de hacer la lectura de la palabra, es a la iglesia de Uruguay: arráiguense en Cristo, el Señor. No permitan que nadie compre sus conciencias. Enfrenten siempre con la verdad toda situación que se les presente al frente. No se ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Si usted ve que su situación quizás ha decaído un poco, siga confiando en el Señor, porque Él le va a seguir sosteniendo. Pero no prefiera ir a agarrar, a inclinarse por algo que le va a ayudar económicamente para mejorarse. Eso no es la solución. La solución se llama Jesucristo. Y cuando un pueblo se inclina a hombres, ideologías, sistemas que no tienen al Señor en primer lugar en sus vidas, viene la barrida, viene la consecuencia, viene el desastre. Y yo testifico el día de hoy de eso. Sin embargo, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y cuántos no creen? Dios es maravillosamente bueno. Yo estaba allí sentado y como me ha tocado en todas las iglesias que he visitado, estoy allí dándole gracias al Señor porque de verdad este año no me imaginé que iba a estar por acá en la capital más al sur de Sudamérica, ¿sí? Montevideo. No me lo imaginé. 9 horas de viaje en avión, un viaje que iba a ser de 3 días en autobús, por allí rodando por Brasil, que iba a traer un familiar para acá. Terminó el Señor cambiándolo directo en avión, de una manera, así como Él hace las cosas, creativamente. Amén, gloria a Dios. Y bueno, yo le daba al Señor y veía todas estas cosas que le decía inicialmente, y realmente la iglesia uruguaya tiene una gran bendición, porque está una nación en situación estable, aunque muchos de ustedes no la ven. Yo la puedo ver. Un país donde la inflación durante este periodo gubernamental alcanza los millones de porcentaje. Yo puedo ver que es una nación estable, pero en manos de ustedes está, como iglesia, en oración y en participación, porque el pastor lo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Participen, y aquí creo que es obligatorio, y cuando lo hagan, órenle al Señor, que estoy seguro que el Señor les va a indicar el camino que deben andar y la opción que deben escoger. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ubicarnos en Primera de Reyes, hacer una lectura bíblica. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 23. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 23. Dice así la palabra de Dios: Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, repita conmigo: extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Aquí cuando habla de corazón se refiere a la base de la vida, a la vida misma, no al corazón como órgano, sino la vida misma. Salomón estaba en un momento
en el cual se estaba dedicando un templo que había sido ordenado por el Señor para la construcción. Allí se estaba dando continuidad de parte de Dios al cumplimiento de una promesa que Dios había dado a su pueblo. Dios había prometido a su pueblo estar en medio de él. Él había prometido estar en medio del pueblo, habitando en medio de su pueblo. Por ejemplo, él le dice al pueblo de Israel en Éxodo 25:8, yo lo leo acá: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, hay una promesa de parte del Señor de que Él iba a habitar en medio de su pueblo. Esa promesa no tenía fin, esa promesa iba a ser continua. Por ejemplo, el pueblo de Israel pasa al desierto, comienza a peregrinar en el desierto, y el Señor va dando las órdenes para que construyan un tabernáculo, que era un altar movible, mientras ellos van en el desierto. Luego llegan a la tierra prometida y sigue el Señor cumpliendo esa promesa de que iba a estar en medio de su pueblo. Ahora pasan un poco de años, aproximadamente 400 años, y el Señor le habla a David, el padre de Salomón, y le dice que va a estar igual en medio de su pueblo. Pero ahora promete que se va a construir un templo, y ese templo no lo iba a construir David, sino su hijo, el rey Salomón. Un templo majestuoso, maravilloso, años construyéndolo. Pero resulta que el Señor continuaba cumpliendo una promesa a su pueblo de que iba a estar en medio de ellos, hermanos, y sigue estando en medio de nosotros. Aún nosotros, en la situación que vivimos allá, el Señor sigue estando en medio de nosotros. El Señor está en medio del pueblo de Uruguay, en medio de la iglesia de Uruguay, en medio de cada uno de ustedes, en medio del duelo, en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la tristeza, aún en medio de la depresión, en medio de la aflicción. Él sigue estando en medio de nosotros porque Él lo prometió. Y lo que Él prometió, dice la Biblia, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Salomón va a traer el arca al templo. Y Salomón, en el momento en que van a traer el arca al templo, dice la Biblia que él extiende sus manos al Señor. Los pastores, los dirigentes de la alabanza, de la música, acostumbramos a decirle al pueblo que levante las manos. Sin embargo, Salomón no le dijo a nadie que lo hiciera, lo hizo él por sí solo, porque Salomón sabía la majestuosidad, el poder, la maravilla que había en ese lugar cuando estuviese la presencia del mismo Dios. Ahora Salomón ve que se va a inaugurar el templo, entra el arca y él extiende sus manos al cielo, dice la Biblia. Se postra delante de Dios, se postra delante del Señor, delante de ancianos y delante de miles que estaban allí en la inauguración del templo, que era el lugar donde el Señor había prometido habitar en medio de su pueblo. Pero resulta que nosotros no tenemos ese templo allá como el de Salomón, pero la Biblia nos dice en su palabra que el Señor prometió y dijo: yo no los dejaré solos, les voy a dejar al Consolador, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese es el cumplimiento de la promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Él está en nosotros, en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Él está en medio de nosotros. Cuando Él está en medio de nosotros, aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación que vivamos, de la circunstancia, lo menos que podemos hacer los hijos de Dios es levantar nuestras manos al cielo, levantar nuestras manos al Señor. Esto tiene un significado maravilloso. En Éxodo 17 hay un episodio donde el pueblo de Dios se enfrenta a los amalecitas. Y Moisés, cuando se cansaba, le levantaban las manos, porque levantar las manos daba fuerza para que ese ejército pudiera batallar y vencer a los amalecitas.
Cuando nosotros levantamos las manos delante del Señor, le decimos al Señor: Señor, dame la fuerza para yo seguir adelante. Dame la fuerza para yo poder enfrentar esta situación que me quita el sueño, que me tiene lleno de insomnio, que me tiene con preocupación, con aflicción. Hermano, usted no sabe lo que lloran las madres venezolanas en Venezuela, lo que se ha resquebrajado la familia venezolana. Se ha resquebrajado de una manera terrible. Yo tengo un hermano aquí, uno en Venezuela y uno en España. Se ha resquebrajado la familia. Yo le decía a mi prima Merilinda ayer, cuando escuchaba un poco cohetes, que había unos juegos de fútbol, yo le decía: Mary, no, eso ya no existe allá, ya no existe. Unos poquitos cohetes el 31 de diciembre, pero usted ve a las madres llorando porque se congestiona el servicio telefónico, es terrible, llorando por sus hijos, por un teléfono, porque nuestros familiares se han esparcido por el mundo. Somos 31 millones de venezolanos y 6 millones están regados por las naciones. Sin embargo, levantamos nuestras manos al Señor y le decimos: Señor, gracias, porque tú has estado con nosotros en medio de toda esta turbulencia tan terrible. A veces tenemos más por qué agradecerle a Dios que por qué pedirle, y se nos hace difícil levantar nuestras manos al Señor. Ese episodio contra los amalecitas nos demuestra a nosotros que Moisés, en medio del cansancio, aún venían y le levantaban las manos. Y cuando dice la Biblia que cuando levantaba las manos, venían los amalecitas y caían delante de los israelitas. ¿Ustedes saben quiénes son los amalecitas? El problema, el sufrimiento, la circunstancia, esa tristeza que nos ataca, eso que nos quiere allí quitar el ánimo, quitar las ganas de seguir adelante. Esos son los amalecitas que quieren aniquilar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestro ser. Pero cuando levantamos las manos delante de Dios, el Señor nos garantiza una victoria. Así estemos cansados, levantamos al cielo, sin que nadie nos pida, sin que nadie nos diga, levantamos nuestras manos a Él. Amén. También dice la Biblia, entre el Salmo 120 y el Salmo 134, en el Salmo 124:2 dice: levanten sus manos al altar y bendigan a Jehová. Cuando vemos esos salmos del 120 al 134, son salmos de cánticos, que el pueblo de Israel se reunía, hacía memoria de lo que Dios había hecho por ellos, y se reunían y adoraban al Señor con estos cánticos del Salmo 120 al Salmo 134. Y dice la Biblia en el Salmo 134:2, dice: alcen sus manos al Señor y alaben a Jehová. Es decir, hermano, que cuando levantamos nuestras manos al Señor, no solamente recibimos de sus fuerzas, no solamente le decimos a Él que nos dé la fuerza para poder batallar y seguir adelante, sino que estamos bendiciendo su nombre, estamos bendiciendo su nombre, estamos dignificando el poder de Dios en nuestras vidas. Estamos diciendo: Señor, el poder es tuyo, la magnificencia es tuya, tuya es la bendición, tú eres el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios eterno, de ti depende mi vida. Eso es alzar nuestras manos al Señor. ¿Y cómo le cuesta al pueblo de Dios levantar nuestras manos al Señor? ¿Cómo nos cuesta? Pero a veces es interesante escuchar los testimonios, escuchar el sufrimiento del hermano. Ahorita vamos a ver un material de lo que se está haciendo con la ofrenda que ustedes dan a la iglesia venezolana. Hermano, el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que así como los movió a ustedes, ha movido a otras iglesias en el mundo y ha ayudado a distintas iglesias en Venezuela. Cada iglesia en Venezuela tiene a un hermano, tiene a una iglesia, tiene a alguien que desde afuera ayuda para ayudar al hermano. Lo teníamos todos. Hubo tiempo en que compramos los mejores equipos de música y había un hermano de Colombia que estaba con nosotros, que ya no está en Colombia nuevamente. Yo en ese tiempo era tesorero en la iglesia, hace años, y yo le decía: pero Juan, vamos a seguir comprando cosas, ¿qué tú crees? Y él me decía: no, hay que comprar, porque esto viene feo.
Y él era un hombre joven, casi de edad mía. Hay que comprar, hay que acomodar aquí la iglesia, hay que acomodar esta filtración, porque si esto viene feo ya estamos preparados. El Señor le daba como que ese conocimiento para prepararnos a esta ola terrible que venía de miseria y de desidia hacia nuestra nación. Y el Señor hasta hoy nos ha ayudado, tanto así que me tiene acá hoy, el día de hoy, en Uruguay, en la iglesia, que nos está ayudando allá en Venezuela. Gloria al Señor, aleluya. Y otra cosa que hacemos cuando levantamos nuestras manos es que un niño pequeño, el papá lo agarra y lo ve, ¿y qué hace el niño para con su padre? ¿Qué está haciendo el niño con esa posición corporal? ¿Qué está haciendo el niño en brazos? ¿Qué quiere él en brazos de su padre? Él quiere estar. Él quiere que su padre lo tome. Él quiere que su padre lo cargue, lo mime, lo abrace, lo ayude, lo bese. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, hermano, debemos anhelar entrar en su presencia y que Él tome nuestra vida, que tome nuestras cargas, porque la palabra dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Cuando alzamos nuestras manos a Él, Él tiene la capacidad de quitar la aflicción de nuestras vidas. Él tiene la capacidad de quitar la tristeza de nuestras vidas. Él tiene la capacidad de quitar todo aquello que nos perturbe, porque Él es nuestro Padre Celestial, el Dios de la iglesia, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice, por eso le dice: Señor, no hay Dios como tú, porque es que no lo hay, hermanos, no lo hay. O si lo hay, ustedes me dicen. Ustedes me dicen y yo tomo la oferta. ¿Hay otro? No hay, hermano, no hay Dios como Él. Y por eso Salomón agarraba, y me disculpan, pero Salomón agarraba esto y levantaba sus manos y decía: Señor, no hay como tú, no hay como tú en los cielos, no hay como tú en la tierra, no hay como tú en ninguna parte, no lo hay, porque estás cumpliendo una promesa conmigo, con tu pueblo. Desde hace muchos años viene rodando una promesa y un cumplimiento de una promesa. La estás cumpliendo, Señor. Por eso no hay Dios como tú, no lo hay. No lo hay. Como tú no hay quien guarde el pacto con su pueblo. Y allí está el pacto, Jesucristo. Tenemos una salvación, una vida eterna prometida. Y estamos en esta tierra, pero sabemos que si cerramos nuestros ojos, vamos a estar en mejor vida aún. Y aunque nos duela la partida de un ser querido, sabemos que vamos a estar en mejores condiciones aún, porque el pacto de Dios no lo borra, no lo quiebra, no lo invalida. Eso es un pacto que viene rodando ya en su tiempo y viene cumpliéndose con su pueblo. Amén. Y dice: y la misericordia, hermano, Él ha tenido la misericordia con nosotros aún en medio de las circunstancias venezolanas, pero también la ha tenido con ustedes como nación. Y han tenido la oportunidad y la misericordia con ustedes como nación Uruguay. Levántese el pueblo de Uruguay. El evangelio necesita aflorarse. Aquí, como en mi nación, muchos jóvenes en la calle en una condición terrible, y eso es a nivel mundial. Y la iglesia tenemos un papel fundamental, y es testificar, porque a veces la predicación más grande es nuestro testimonio, la evidencia de que creemos a un Cristo vivo de poder, a un Rey Señor. Porque la misericordia de Dios, Él no va a dejar de ser misericordioso con su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar? No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Guardas el pacto, guardas la misericordia. ¿Con quién? Con todos aquellos siervos que andan delante de ti con toda su vida. Es decir, que han entregado su vida a Él. Y en medio de ese trabajo que hace el Señor con su pueblo, se cumple
un trabajo hermoso que hace el Señor con nosotros como iglesia. Porque debemos entender, hermano, que no somos nosotros. El ser humano maquina muchas cosas. El ser humano es terrible. El ser humano es terrible. En esa promesa de perdurar y permanecer en el pacto y en la misericordia para con nosotros, el Señor prometió estar en nosotros. Y Él nos va moviendo a cada uno de sus pueblos nos va moviendo para que como iglesia podamos seguir adelante y Él irse glorificando cada día. Él nos usa, somos vasos para Él, somos instrumentos de Él. Y en esa misericordia que Él ha prometido tener con cada uno de nosotros, dice la Biblia, después de los frutos del Espíritu, curiosamente, ¿verdad? Después de los frutos del Espíritu, del libro de Gálatas, dice la Biblia lo siguiente. Esta es una versión actual, sin embargo yo tengo acá la versión con que yo trabajo, que es la Reina Valera 60. Debe ser con la que ustedes también trabajan acá, que dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumple así la ley de Cristo. Y dice la versión más actual, dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros, y esa es la manera de obedecer a Cristo. Hermanos, el trabajo que ustedes están haciendo como iglesia y que nos toca a nosotros también hacer allá como iglesia, no es un trabajo que, aunque lo vemos físico, no es un trabajo físico, es un trabajo espiritual, porque es un trabajo que se deriva de los frutos del Espíritu, y es un trabajo que produce en ustedes el Señor, ese mismo Dios que ha prometido estar en ustedes. Es decir, si nosotros no contáramos con la presencia de Dios en nuestras vidas, difícilmente pudiéramos hacer cosas como esta, porque es el mismo Dios. Por eso es que ninguno podemos vanagloriarnos, sino más bien ver estas cosas y someternos cada día más a la voluntad, al amor y al poder de Dios, porque Él es el que mueve la iglesia. Él los movió a ustedes, iglesia. Él movió a la iglesia del Cerro, Él movió a la iglesia del kilómetro 19, del 12, Él movió a la iglesia, los nombres no me acuerdo mucho, pero a cada una de las 11 iglesias Él las fue moviendo y los va a seguir moviendo. Y decía lo que decía el pueblo de Uruguay, decía lo que decía la iglesia de Uruguay. Pase lo que pase en Uruguay, lo más hermoso de nuestro Dios es que Él va a seguir moviendo a su pueblo en los corazones de los seres humanos, porque su pacto y su misericordia van a perdurar por siempre y para siempre. Entonces Él ahora nos dice: ayúdense unos a otros, porque eso es la ley ¿de quién? De Cristo. Y esa ley de Cristo es una ley espiritual. Y ese es el trabajo que venimos haciendo nosotros allá en Maracay, en la iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay, la Gran Comisión. Es un nombre largo. Es una iglesia en la ciudad donde está Maracay. Es una ciudad bastante grande. Fíjense que es la quinta ciudad de Venezuela y tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Es decir, que tiene la población que tiene la capital acá en Montevideo. Una ciudad bastante grande, pero está todo más distante, aquí está todo más cerca. O sea, a su vez esa ciudad tiene ciertas ciudades que están a distancia, y por eso quizás no se ve el conglomerado que se ve acá. Si digo algún término que ustedes no usan o es una mala palabra, me disculpan, porque hay terminologías que cada país tiene. Gloria a Dios. Entonces, yo le oraba al Señor y decía: Señor, es pertinente que yo le entregue a la iglesia información de lo que se hace, porque uno como iglesia debe tener las cuentas claras, debe rendir cuentas, es de Dios el orden. Y bueno, surgió esta iniciativa de traer esta información acá, donde acá no voy a hacer mucho detalle, porque aquí yo soy contador y todo lo saco con números, y entonces a veces me gustan mucho los números, entonces todo voy sacando porcentajes y todo, pero para explicarles más o menos, se hace una ofrenda de acá, se envía a Venezuela, pero como Venezuela ha tomado un espíritu, hermano, una cosa terrible que ha tomado nuestra nación. O sea, es como que se ha ido oscureciendo poco a poco, las personas están siendo tomadas por un espíritu de corrupción. Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere que le quede una ganancia, porque la gente lo que quiere es buscar un beneficio para poder sobrevivir. Entonces es un territorio espiritual bastante
complicado. Entonces, toda persona que está fuera del país producen en la moneda de su país, para convertirlo a dólares cobran una comisión, y de dólar para convertirlo a bolívares, que es la moneda venezolana, lo convierten en un valor por debajo del valor que está el cambio en Venezuela. Es decir, que eso en el camino deja un porcentaje significativo, hermano, significativo. Pero eso pasa con la ofrenda, eso pasa con el hijo que le envía a su mamá, eso pasa con la mamá que le envía al hijo, eso pasa con el esposo que le envía, eso pasa con... Y entonces realmente ya uno sabe que eso va a pasar y bueno, no podemos hacer nada. De este aporte que se da mensualmente a la iglesia, pasa la próxima, mi hermano. Yo les traje acá para que tengan una idea el costo de los rubros allá. Allá se vende en bolívares, pero es más o menos un costo aproximado. Lo saqué por dólar. ¿Por qué? Porque el dólar va aumentando todos los días y entonces los productos van aumentando todos los días. Hermano, en los supermercados no hay precio en los rubros. Eso de que usted ve el producto y tenga el precio, eso no existe ya allá. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque el dólar cambia a las 9 de la mañana y a las 1 de la tarde. Entonces ya usted sabe que va a cambiar el dólar. Allá es así, hermano. Para que usted tenga una idea, hermano, de cuán bendecido está usted en su nación Uruguay, pero que tiene en sus manos el poder de decisión de permitir que esto no pase lo mismo, porque así comenzamos nosotros. Entonces, bueno, esos son los rubros, y quizás yo vi más o menos los precios acá, porque entro a todos lados como con dos ojos acá, a ver, a observar, y entonces comienzo a ver. Y, por ejemplo, la harina de trigo, aquí cuesta un poco más de $1, ¿sí? O $1, 34, 36 pesos, eso más o menos lo que yo vi acá. Allá cuesta como $1.4. Pero ahorita no puedo calcular, porque cuando vine de Venezuela, el dólar estaba en 22.000 bolívares, y ya ahorita está en 33.000, es decir, 50% en una semana. Cuando llega a cierto monto, el gobierno hace una reconversión, quita los ceros y comenzamos nuevamente a... Entonces eso es una cosa terrible todos los días. En Venezuela no hacemos mercado. De hecho, mis familiares que están acá, ellos vivieron la situación, pero ahorita yo les digo, van allá y van a encontrar una pared gigante, porque no se van a imaginar el costo de las cosas como está ahorita. De hecho, allá no se hace mercado. Usted tiene que ir, por ejemplo en mi caso, que me toca a veces comprar personalmente los insumos de la ofrenda. Entonces ya uno, como padre de familia, ya sabe que en el mercado acá está más económico, en el otro mercado acá. Entonces compras un producto en un sitio, corres para el otro. Y gloria a Dios que ya hay productos, porque había momentos en que teníamos que estar a la 1, 2 de la mañana en una cola, con lluvia encima. Ahí me cayó lluvia encima, cualquier cantidad de veces. A las 2 de la mañana ya uno iba con un banquito, iban las señoras amas de casa, todas en las calles usted lo veía con su banquito y su paraguas, para hacer la cola, para poder comprar el alimento para el siguiente día. Y poder regresar a su casa con una colgate y un medio kilo de pasta, porque eso es lo que vendían ese día. Entonces era una situación bastante terrible. Ya ahorita los anaqueles, que son los sitios donde muestran las comidas, están full, pero ya el dinero no. Porque usted ve bueno, pero es que si los precios son iguales que acá, sí, pero el precio, por lo menos el sueldo ahorita, son $5. La pensión de vejez, de jubilado, de anciano, son $5. Entonces, saquen la cuenta que puede comprar un anciano con $5 teniendo unos precios de ese tipo. Entonces, esa es la situación más o menos que vive Venezuela. Ahora, compárelo con su situación venezolana, su situación uruguaya. Usted... creo que el sueldo mínimo, que muy pocos lo cobran, no sé qué cantidad de la población, 15.000 pesos. Y con un mes puede comprar un par de zapatos. Allí por lo menos se le rompió el zapato y puede auxiliarse con un par de zapatos. Allá no se puede hacer eso. Allá prácticamente muchos andamos con zapatos que nos mandan de afuera, que nos regalan, porque comprar un par de zapatos. En estos días la iglesia, un hermano que nos ayuda en la logística, porque cuando se compran las comidas, se hacen las actividades,
Mi esposa tiene un grupo logístico que es el que se encarga de preparar las bolsitas, porque también hay unos hermanos que trabajan en el mercado mayorista y también donan unas verduras y se hacen unas bolsas de verdura para los hermanos. Y entonces vemos que el hermano estaba para allá y para acá y tenía unos zapatos que eran unos zapatos así como más o menos este tipo que yo tengo, que son zapatos casuales. Y entonces mi esposa le dice, hermano, se me hicieron puesto unos zapatos deportivos. Y él le dice, no tengo. Así está el venezolano. No puede comprar un zapato, pero si hay un sector de la población, un 10%, que usted lo puede ver en los centros comerciales, y muchos dicen en el Twitter, en el Instagram, dicen, pero Venezuela no tiene problemas, está bien, mira cómo están los centros comerciales. No, hermano, eso es una realidad. Eso es una realidad para un pequeño grupo de venezolanos. Ahorita hay 25 millones de personas ya, de las cuales 20 millones más o menos están en condiciones de mucha necesidad. ¿Bien? Ok, entonces son los productos más o menos que más compramos allá, los de la dieta. La dieta ha disminuido mucho, hermano. Aquí ustedes en Uruguay comen un plato fuerte con acompañante, eso es costumbre de acá, ¿sí? Nosotros allá comemos un plato fuerte con 2 o 3 acompañantes, pero en pequeñas porciones, un poquito de ensalada, un poquito de... hay alimentos que han desaparecido de nuestra dieta, desaparecido. Por lo menos el pescado ha desaparecido de la dieta venezolana porque se elevó, porque los pescadores, no quisiera dar muchos detalles del tema, pero los pescadores, su mercancía es decomisada por el gobierno para venderla en sitios populares, y es poca la mercancía que sale al interior del país y tienen que aumentar los precios para ellos poder sobrevivir. Son interceptados, les quitan la mercancía y bueno, terrible. Pero ahí vamos, con la ayuda del Señor, amén. Cada mes que se ha enviado una ayuda, nosotros hemos registrado lo que se ha comprado en cada mes, y las compras de cada grupo, de cada mes, más o menos suma el total de lo que se envía hasta allá. Lo vamos administrando, pues. Por ejemplo, vamos a comprar este mes huevos, y el mes que viene no compramos huevos, compramos azúcar. Vamos a darle a esta familia, pero azúcar no kilos, se le da acá porque somos más o menos 200 miembros. Entonces se benefician más o menos 40 familias por repartición. Entonces, bueno, huevos se le da 10 huevos a cada familia. De un cartón sacamos 3, o a veces hasta 5 por 6, 30, sí, para poder beneficiar a los más necesitados, a los más que están en condiciones más críticas, porque siempre hay un grupo de hermanos que no nos metemos en un beneficio porque tienen un empleo que todavía pueden sostenerse, pues. Entonces allí tenemos cada mes, el segundo semestre del año 18. ¿Qué hacemos nosotros allá, hermano? Hacemos un culto los jueves, que es un culto de ayuno y oración, donde asisten más que todo las hermanas y hermanos de tercera edad y mujeres amas de casa, jubilados o desempleados, porque es un culto en la mañana, todos los jueves de 9 a 12 del mediodía. Como las hermanas van en ayuno, la situación en muchos hogares no es crítica, y entonces muchos se tienen que trasladar a la distancia e irse en el autobús, y entonces, oye, en ayuno, irse a sus casas, pensamos que no debería el hermano, o más aún si son tercera edad, así sin nada en el estómago, se les hace una avena. Por eso es que allí dice mucho avena, se les hace una avena, se les hace café, se les hace pan, y bueno, para que ellos después del culto pasan a una sala que tenemos allá, se comen su avena y se van a su hogar. Pero es un grupo como de 40 hermanos que, oye, sostienen en oración la iglesia jueves a jueves. Están allí en oración, postrados al Señor y orando al Señor, amén. Y el Señor por eso se ha mantenido fiel a la iglesia, porque la iglesia sigue orando, hermano. La iglesia, en los suelos de la iglesia venezolana, ellos han experimentado la lluvia de lágrimas que hemos tenido que soltar la iglesia en nuestro país, porque da mucho dolor ver tantas cosas, y a veces la iglesia es nuestro desahogo. Cuando nos ponemos con esa bandera, nos tiramos al piso a orar encima de nuestra bandera, es como que ese momento de refrigerio donde el Señor
renovamos la fuerza, así como cuando el vehículo va a la nafta y se llena, eso como que nos da la fuerza para seguir adelante. Amén. Sigamos adelante. Eso es el primer semestre del 2019. Hay productos que mantienen sus precios, pero estamos viendo un fenómeno últimamente, y es que como el dólar a veces se ha estancado, ya las cosas no valen $1 sino $2, porque ya no se utiliza 2.2, 1.3 dólares, eso es un estimado mío, pero ya se utiliza 1, 2, 3, y de hecho no se vende nada de 5 ni de $1, todo es de 10, 20, 30. Entonces es una cosa terrorífica, ¿no? Que el Señor nos ha dado la fuerza, pero una cosa terrible. Amén. Ok, fíjense que en estos 3 últimos meses que les traje acá, julio, agosto y septiembre, en las últimas filas aparecen medicamentos varios, consultas médicas y exámenes médicos, porque esa es la crisis más fuerte que hay en Venezuela ahorita, el tema de la salud. Testificaba en las otras iglesias. Una hermana de la iglesia le dio un derrame cerebral, un aneurisma, se le reventó, y entonces bueno, estuvimos en el hospital pendiente de ella, hija de una miembro también activa de la iglesia, pero cuando milagrosamente ese derrame cerebral no le causó ningún daño motor ni nada de eso, ella se comienza a recuperar, una muchacha de 39 años, el médico la ve y le mandan a hacer unos estudios. Cuando le mandan a hacer un estudio, ya la sangre que había botado por ese aneurisma se había, como que el cuerpo la había absorbido, pero había otro aneurisma más grande que estaba en otra parte, y ella hipertensa. Entonces el médico dijo: no, tienes que operarte ese aneurisma porque estás en peligro, pues. Hermano, la operación salía en $18,000. Allá $18,000 es mucha plata. Aquí cuesta un vehículo de $18,000, un vehículo de gama media. Allá es mucho dinero, $18,000. Porque si se gana una persona 6, 10, $15 al mes, o sea, estamos hablando de que es mucha plata. Entonces, y el médico estaba en Estados Unidos, el especialista de ese tipo de operación, que había que colocar como especie de unas abrazaderas en la vena que estaba con la aneurisma. Bueno, resulta que yo estuve en las otras iglesias hablando acerca del tema, pero el jueves en la mañana me llama mi esposa que la hermana le subió la tensión en la madrugada y falleció en su casa esperando asistencia médica. Cosas como eso ve uno a diario allá, hermano. Allá en el hospital, usted va con una apendicitis, lo reciben, los médicos que trabajan con las uñas, pero sale el médico al rato: familiar de Pedro Pérez, tiene apendicitis, su mamá, su hijo, su papá, debe traer guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos, bisturí, kit de operación, ¿verdad?, antibióticos, solución, le dan el listado. Entonces te ve la persona llorando desesperada porque ese familiar está ahí en una cola, y ahí en la cola se muere. En estos días el hospital de mi ciudad batió récord de muertes diarias. El hospital público, 27 muertes en un día, en una tarde, y la mayoría de las muertes fueron por temas de la falta de medicamentos de asistencia médica. Entonces, situaciones como esas se viven allá, y que es necesario que usted lo sepa, porque esta es una nación que está en un proceso de decisión, y que está en un proceso de financiero, económico, digamos lo que estable en comparación con otras naciones. Pero hay que seguir adelante con Cristo y creyendo que el Señor tiene misericordia de su iglesia, amén, de su pueblo, amén. Entonces, bueno, el tema de hecho, por ahí una hermana creo que de la iglesia de Cerro me envió unos medicamentos, gracias al Señor, para las ancianas, porque la losartán potásico, que es el medicamento del hipertenso, es el que más se consume, y allá nos venden 1 o 2 blister. Gracias al Señor, una farmacia cerca de mi trabajo, conozco a los encargados y les planteé que, bueno, que de la iglesia les planteé la situación, y me venden cuando llega la ofrenda, o si no ha llegado, acudimos a la iglesia para que nos ayuden en algo, y compramos varios blisters para ayudar a los hermanos que, hermano, el blister de losartán potásico allá cuesta $4, $5, y el hermano va a cobrar $6, $5 de pensión. O sea, ya ahí se le va la mensualidad ahí. Tienen que entonces comer de lo que le da su hijo, sus papás, porque allá no existe como acá, que existen sitios donde están las personas de tercera edad, que hay bastante. Allá no, porque los del Estado
lo cerraron porque ¿qué les van a dar a esos pobres señores de comida que no hay nada, pues? Y los privados son muy costosos porque por el tema de que hay mucho dinero, tienes que tener mucho dinero para tener allí recluido a una persona de tercera edad. Por eso es que allá no existen casas, sino cada anciano está con sus familiares. Y es terrible, hermano, porque sustentar un tratamiento médico de una diabetes, de una hipertensión, de un corazón, es muy costoso. Amén. Estas son las fotos más o menos de lo que se ha comprado. Yo tengo muchas fotos, le paso fotos todos los meses al hermano Chimurris. No las traje todas porque eran muchas fotos, sin embargo hay más o menos una ayuda visual de lo que se va comprando. Los hermanos familiares míos de Venezuela quizás ven los productos y se acuerdan de esos productos, la mantequilla, la avena, ahí están las pastillas, las que se compran para los hermanos, los granos. Y ahí, bueno, se va comprando en la medida de que, como estén los costos en esa oportunidad, se va comprando cada producto y se va administrando de acuerdo a la familia y de acuerdo al conocimiento que tenemos nosotros de las necesidades de cada familia. Y bueno, allí están las avenas, la harina pan, eso tenía deprimido a los venezolanos, porque venezolanos sin arepa, hermano, eso es una causa de... Eso es una cosa, como que usted dure, me imagino que un uruguayo no puede durar 1 año, 2 años sin comerse un asado. O sea, le hace falta su asado, ¿verdad? Allá en la arepa eso es una cosa que en la mañana, yo me adapto a todo. Y como aquí he comido bastante pan, porque yo me adapto a todo, pero uno en su casa tiene siempre. Y el motivo de la escuela de los padres era, hermano, la harina pan, porque fue el producto más escaso. ¿Qué hacía la gente? Tenían que comprar verduras. Los niños lloraban: papá, yo no quiero más verdura, yo no quiero más plátano sancochado, yo no quiero más apio, yo quiero mi arepa. Porque a los niños les encanta su arepa. Y entonces, bueno, sigamos. Entonces esos son medicamentos los que se vienen comprando. Esto es una foto más o menos del grupo de los alumnos de allá. De hecho, ese nivel que está allí es un nivel de jóvenes que nuestro hermano Gustavo, que está acá, en una oportunidad les dio clase cuando estuvo allá en Venezuela. ¿Lo debe recordar? Allí están las hermanas que... Paren un momento para explicar esto acá, hermano. Ajá, aquí están las hermanas que domingo a domingo se hacen más o menos 70, 80 arepas para los niños de la escuela bíblica dominical. Porque muchos niños, comenzamos a hacer un diagnóstico y muchos niños iban sin desayunar. Porque no tenían. Entonce, se hace un desayuno que consiste en una arepa rellena, puede ser huevo, puede ser carne, puede ser jamón, puede ser queso, lo que se consiga más económico y que los nutra, pues. Entonces se le hace cada hermana de ellas. De hecho allí está la de blusa amarilla, es mi mamá, que sirve al Señor allá en el tema de las arepas de los niños. Entonces allí se hacen cada una de ellas se le da el material el domingo anterior y ellas llevan sus arepas calienticas. Allá lo caliente se mantiene caliente, pues vivimos a 32 grados de temperatura más o menos casi todos los días. Entonces llevan sus arepitas y se le da a cada nivel de la escuela bíblica y los niños tienen su desayuno. Y bueno, ahí usted va más adelante, los rostros de los niños. Ellos se alegran demasiado, oran por su arepa, se alegran, comen y después van a su clase dominical. ¿Sí? Ahí están los niños comiéndose su arepa con su jugo. Allá lo que es aquí batido, allá se toma mucho batido, quizás por el clima se toma mucho batido de frutas que aquí no he visto mucho, que si parchita, guayaba, mango, se hace mucho ese tipo, que son los licuados que hacen ustedes acá, ¿ok? De hecho, yo hacía referencia a otra iglesia de este niño cuya familia fue despojada de unas tierras por el sistema que nos gobierna allá, fueron expropiados y quedaron en la calle, en una zona de Venezuela. Y llegaron a la iglesia, hermano, en unas condiciones que les tuvo que un tiempo para que ellos puedan arrancar, sostenerles un alquiler, porque era una familia de 4 y el papá es un señor como de 70 y tantos años que los tuvo a ellos ya con una edad avanzada y había que ayudarlos porque estaban en unas condiciones terribles. Ya gracias al Señor están trabajando, el muchacho mayor está consiguiendo un trabajo y ya se han emparejado un poco. Allí siguen los niños de la escuela bíblica dominical. Allí en sus salones de la escuela bíblica ellos no perciben mucho las situaciones a veces, lo que hacen es estar allí alegres. Y esto es el grupo de las hermanas que están los jueves.
se les hace una avena. Ese es un salón que tenemos arriba del templo para que ellos se toman su avena y luego se van. Estas hermanas son hermanas de avanzada edad. Esta hermana que está de este lado, de tercera, es una hermana de 86 años que va de una población de 20 kilómetros en carro público. Todos los jueves va a la iglesia a orar, porque ella es fundadora de la iglesia, pero está en una iglesia hija. Y los jueves ella va a acompañarnos en la oración. Se llama Micaela. Y nosotros, impresionante, cuando la vemos, hermano, usted llegó aquí todos los jueves. Llega primero que todos los hermanos que están cerca. Y está allí orando nuestra hermana Micaela. Allí están, bueno, otro grupo de los hermanos que están con nosotros los jueves. Bueno, este que está aquí, mi papá, que está de este lado, hermana Francelina, el primerito, y mi mamá está al lado también, que a veces han asistido. Eso es un almuerzo porque se les hace. Vieron que el plato se ve con varias cosas. Los platos allá son con varias cosas. Con 3 contornos, con 4 contornos. Eso allí es una verdura que tiene un nombre acá. Eso allá es yuca, aquí tiene un nombre. Ok, eso allá se usa mucho y se usó mucho en el tiempo de la crisis de harina. Duramos como un año, hermano, que no se conseguía ni el pan desapareció, las panaderías quebraron. Y entonces, a lo que hacíamos era yuca sancochada. Y los niños, hermano, había unos que les gustaban. Yo de mis 3 hijos había uno que no les gustaba. Entonces teníamos que hacerle pasta, arroz, una cosa así, porque no les gustaba. O sea, no la pasaban mucho, porque tampoco es que es muy agradable que digamos. Hay que comerla acompañada con algo bien, pues. Allí están, bueno, ya siguen las hermanas de los jueves. Ahí está mi esposa, está mi suegra, y está otro grupo de hermanos allí. Están ahí ellos contentos con su... Allí es toda la iglesia, porque nosotros los 31 de diciembre en la madrugada hacemos un culto de despedida, y el año pasado se le hizo una sopa, un hervido que llamamos allá, de fin de año, y se costeó parte de esa comida con la ayuda que viene de acá. Se hace una sopa, se hace un culto a las 5:30 de la mañana, y ya a las 8:30, 9 está cada quien yéndose a su casa, desayunado, para que vaya cada quien a sus actividades del hogar en su casa. Pues entonces hacemos esa despedida de todos los años el 31 de diciembre en la madrugada. Y bueno, esa es la iglesia nuestra allá, la iglesia de la Gran Comisión, una iglesia que ha sobrevivido. Este es el templo en la parte de abajo. Allí está el púlpito y están las sillas. Es una iglesia con aproximadamente 200 miembros, bastante grande, porque está en la zona céntrica de Maracay, está en el centro de la ciudad. Y bueno, el Señor allí nos ha ayudado hasta hoy, hermano. El Señor nos ha ayudado y nos ha ayudado a mantenernos arraigados, como dice el libro de Colosenses. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. No tenemos más nada que hacer, hermano, sino darle gracias al Señor. No tenemos más nada que hacer sino agradecerle al Señor por sus bondades y su amor y su misericordia. Allí está el nombre de la iglesia, ese es el atril donde predicamos. No tenemos más nada que hacer sino levantar nuestras manos al Señor y agradecerle a Él, porque en medio de esta turbulencia, de esta tribulación tan fuerte que hay en mi nación, en medio de todo eso, la mano de Dios ha usado a personas como ustedes, que son su mismo pueblo, ha usado a personas en Venezuela, ha usado a la misma iglesia para impartirnos entre nosotros mismos palabra de aliento, palabra de edificación, palabra de consolación, pero a su vez de exhortación. Ha usado una iglesia para poderla llevar adelante. Por eso dice la palabra arraigados. Agarre, que tome raíces, que haga raíces usted en la palabra de Dios y sobreedifíquese en la fe. Hermano, la mejor decisión que puede tomar un ser humano en su vida es creer a Cristo. Es la mejor decisión, más que casarse, más que buscar la novia, más que buscar la esposa, más que tener hijos, más que buscar un trabajo. La mejor decisión que puede tener un ser humano en esta tierra es, y en toda la creación de Dios, es tener a Cristo en sus corazones. Yo les insto, hermanos de Uruguay, que sigan adelante en la mano del Señor, dejándose guiar por el Señor, por su palabra, arraigados en Él.
levantando sus manos al cielo. El domingo, cuando usted se levante en la mañana, antes de hacer todo, usted levante sus manos al cielo de rodillas allí en su cuarto. Y el Señor, en tus manos está mi nación. Levante sus manos al cielo. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno de la gloria, te damos gracias porque usted hasta hoy nos ha enseñado, nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha guardado. Aunque hemos pasado por valles de sombra de muerte, no temerán nuestros corazones. Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Yo te doy las gracias, Señor, por mis hermanos del Uruguay, la iglesia Cristo Vive, cada una de sus iglesias hijas. Gracias, Señor, por la receptividad, por lo amable y maravilloso que han sido conmigo, Señor, que soy tu siervo, Dios. Gracias, Señor, por ellos, por todo el favor, por toda la misericordia que han tenido con tu pueblo venezolano, tu iglesia venezolana, Señor. El bien y la misericordia no se apartará de nosotros. Usted lo dice en su palabra, Señor. Lo creemos y sabemos que tú estás en medio nuestro. Tú lo has prometido, Dios, en tu palabra. Tú has dicho que ibas a estar en medio de nosotros. Estuviste en medio de Israel, estuviste en medio del pueblo, estuviste siempre en medio de tu pueblo y estás hoy en medio de nosotros, y estás allá en medio del pueblo venezolano, y estás aquí en medio del pueblo uruguayo, y estás en medio de cada pueblo cristiano que te ama, que te adora, que te sirve, que te sigue, que te ama. Aún estando países en convulsión, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Señor, gracias porque tú has estado con tu pueblo ayudando, consolando, sosteniendo, Señor. Yo te pido que bendigas a la nación de Uruguay, Señor. Bendiga a cada padre de familia, a cada mujer, a cada niño. Señor, bendiga a los pastores de la iglesia, a los ancianos, los diáconos de la iglesia. Dele la fuerza, Señor. Ayúdanos a cada uno a seguir adelante, a mantenerse, Señor, en tu doctrina sana, en tu enseñanza sana, Señor. Y denos la fuerza a nosotros allá en Venezuela, Señor, para seguir adelante, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. La iglesia sigue en pie, la iglesia sigue sostenida, la iglesia sigue enfrente. Porque es tu iglesia, porque es por ella que usted derramó su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por este grupo de alabanza, gracias por cada hermano, por cada anciano, por cada niño, por cada joven. Gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y reprendemos toda maldad del enemigo, del diablo, que quiera prevalecer en contra de la iglesia. Está vencido y está derrotado. No tiene autoridad sobre la iglesia. La autoridad sobre la iglesia está en Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Tú vives para siempre y por siempre en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Amén y amén. Aplauso fuerte al Señor. Gracias, querido pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo que quiero decir, y esto para finalizar. Hoy tengo entendido que el pastor va a estar en el bautismo, así que otros hermanos lo van a saludar. Enviamos un saludo afectuoso, cariñoso, cuando el pastor vuelva a Venezuela. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y simplemente viene a mi mente, mi corazón, y creo que usted va a estar de acuerdo. El hermano, a través de todo esto, nos ha dicho: ustedes nos bendicen.
Pero yo quiero decirle algo, pastor. Pastor, nosotros somos bendecidos. Nosotros somos bendecidos. ¿No es verdad que sí? ¿No es verdad que sí? Para bendecir a nuestros hermanos y seguir haciéndolo para la gloria de Dios. Amén. A veces es bueno conocer y saber y entender para entonces saber dónde estamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos vamos a seguir apoyando a los hermanos? Gloria a Dios. Recuerden, su ofrenda y diezmo parte va para allá, para ayudar a nuestros hermanos. Y vamos a hacer una oración por el pastor. Vení, pastor. Gloria a Dios. Venga un toque, gloria a Dios. Y ya le voy a pedir al pastor Héctor, al pastor José Souto que venga aquí. Pastor, ven. Le voy a pedir al pastor Souto, hermano precioso del Señor, que ore por tu vida, por tu familia, porque la familia de él está allá, ¿verdad? Le voy a pedir al profesor José Pena también que venga hasta aquí y ore por nuestro hermano. Amén. Vamos a hacer una oración y luego saludan al hermano con cariño. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar un coro. Se lo vamos a cantar para él y para todos. Un coro que tiene muchos años. ¿Vos te acordás, José? Porque Juan Bailey creo que lo cantaba también, el hermano del pasado. Que dice, de la misma iglesia tú eres. Si detrás, ¿cuántos se acuerdan? Amén. Vamos a ver. De la misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, hermano, Dame la mano. Denle la mano a su hermano. Gloria. dame la mano, hermano, dame la mano, querido hermano, dame la mano, hermano. Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo también, una misma esperanza tenemos, un posible de todos. Amén. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano, dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano. Hermanos, extienda su mano hacia aquí y en esta oración oramos por el cielo, su familia y por Venezuela una vez más. Gloria a tu nombre. Señor, tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Tú estás entre nosotros, Señor. Y en tu nombre, Señor, oramos a favor de tu siervo, Señor, que te está sirviendo en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Te oramos por Venezuela, Señor. Extiende tu mano en forma especial sobre Venezuela, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de los que te temen y derramen fuego, Señor, sobre tus hijos allá. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Porque el mismo Dios nuestro es el mismo Dios que está, Señor, con tu siervo, con sus hermanos allí en la congregación y con todos aquellos, Señor, que como se ha escuchado esta mañana, se han arraigado en Cristo. Y Señor, gracias que como hemos orado esta mañana en el nombre de Jesús hay victoria. Y en tu nombre, Señor, tus hijos han tenido victoria hasta ahora porque tú les has dado tu fuerza y sin duda seguirán teniendo victoria
todos tus hijos, aquellos que como hemos cantado en esta mañana detrás del Calvario están. Y Señor, tú eres el Dios de victoria, que les seguirás dando victoria y mostrándole, Señor, a la fuerza de las tinieblas que tu pueblo, que tu iglesia, que tus hijos no están en la situación que está pasando en Venezuela, sino que están en tus manos, Señor, porque tú eres la cabeza de la iglesia, porque tú eres el fundamento de la iglesia, porque tú eres el que ha fundado la iglesia, Señor, y nada podrá detenerla y seguirá adelante. Y aunque pasen, Señor, en situaciones difíciles, en valle de muerte, tú estás con ellos, Señor, y les das victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a tu siervo en esta mañana, Señor. Dale una doble porción de tu espíritu y que al volver a su país, Señor amado, él pueda transmitir la bendición que lleva de este lugar, Señor, para nuestros hermanos. Gracias por la victoria. Levantamos nuestras manos en señal de victoria, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de fortaleza en ti. Levantamos nuestras manos en señal de que te glorificamos a ti por tu fuerza, por tu poder y porque todo está en tus manos. Y en tus manos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a tu nombre. Gracias. Saludamos al pastor. De la misma iglesia tú eres, detrás del Calvario estás, si tu corazón es. A ver. De la misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el cielo. Tenemos un gran bautismo, si lo decís puede venga, que va a ser muy bendecido. Gracias a los hermanos por la alabanza y a cada uno de los siervos.